1992 fue el año que lo cambió todo. El libro titulado Diana, Her True Story fue publicado y con él todo salió a la luz. Esta obra está basada íntegramente en una serie de entrevistas que la princesa realizó en secreto con James Colhurst un año antes. En estas habla sobre sus problemas maritales, sus intentos de suicidio, el trastorno alimenticio que sufría y, sobre todo, que su esposo, el príncipe Charles, había tenido una relación en secreto con otra mujer, Camilla Parker, mientras estaba casado con ella. Este libro fue para la princesa un bote salvavidas. Al fin podía demostrarle al mundo la verdadera vida que llevaba en esa jaula de oro a la que llamaba matrimonio. Con él estaba el testimonio de una mujer que no iba a tolerar más vivir en una mentira y ponerle punto final a la miseria que, en ese entonces, era el pan de cada día. El día siguiente de la publicación del libro, se realizó una reunión en donde la reina y el duque de Edimburgo llevaron a Diana y a Charles a hablar sobre el futuro de su matrimonio. Los príncipes vieron esta oportunidad para tomar en cuenta las repercusiones de su situación de forma fría y calmada. Se acordó formalmente una separación amistosa y por fin Diana, después de muchos meses, pudo dormir profundamente. No obstante, a pesar de que el público gradualmente aceptó su versión y que aún así la seguían considerando la noble persona que era, no por su estatus de realeza, sino por su personalidad amable y bondadosa, tenía todavía que enfrentarse a sus detractores y a la familia real. Los allegados a la familia real, sobre todo los amigos del príncipe de Gales, buscaban una vendetta contra Diana, dando instrucciones a los medios de comunicación sobre cómo contraatacar a la princesa, buscando verla como una mujer con pobre estabilidad mental que solo buscaba llamar la atención, además de quitarle la oportunidad de Charles de ver a sus hijos, llamándola irracional, irrazonable e histérica. Un golpe bajo que hicieron también estos calumniadores fue grabar una llamada telefónica supuestamente entre ella y un supuesto admirador, que más adelante se sabría que era su amante James Gilbey. La transcripción de esta conversación fue publicada en el periódico The Sun en agosto de 1992 y que fue popularmente conocido como Squidgate. Este suceso provocó una mella enorme en la ya dañada relación entre Diana y la monarquía, demostrando la cruda realidad que se vivía dentro del Palacio Real y no la fantasía en la que todo mundo pensaba que era. Todo esto derivó en una separación amistosa, con la que acordaron no vivir juntos ya. Diana se quedaría con el Palacio de Kensington, mientras que Charles iría al Palacio de St. James. El 3 de enero de 1993, durante un almuerzo de caridad en ayuda a la Asociación Nacional de Lesiones en la Cabeza, la princesa Diana anunció su retiro temporal de la vida pública, alegando que necesitaba tiempo y espacio, después de estar más de una década en el foco de atención. La presión era intolerable, llegando al punto de afectar su trabajo. Necesitaba un descanso de todo lo que le aquejaba, de las críticas y de los ataques. Tenía que poner su vida privada en orden, reflexionar y reenfocarse antes de poder continuar con sus obligaciones. Unos meses después, ese mismo año, Diana reapareció en la recepción de la Serpentine Gallery. Se encontraba en buena forma, relajada y feliz. Diana de Gales había renacido y ahora se encontraba en su mejor momento. Durante mucho tiempo, la princesa no había podido tener el control sobre su vida. Siempre tenía que estar a las expectativas de lo que la realeza quisiera, además de estar siempre dentro del ojo del huracán con lo que a la prensa respecta. Y aunque tuviera aliados siempre a su lado, personas a las que ella podía confiar y contarles sus problemas, seguían perteneciendo al sistema de la corona, sistema al cual ella quería renunciar. No obstante, su salida de la familia real trajo otro problema. Al cambiar su estatus a civil, ya no tenía la protección privada que antes gozaba, por lo que los paparazzis no perdieron la oportunidad de acosarla aún más que antes. Aún así, Diana no se echó para atrás y afrontó la situación con la cara en alto, sin tener que buscar ayuda ante la adversidad,
aunque en sus propias palabras hubiera preferido perder toda atención de los medios para poder disfrutar su vida de manera privada. Diana sabía que tenía en su poder una gran responsabilidad. Por muchos años había sido celebrada por el simple hecho de existir. Ahora quería que se le reconociera por su trabajo. Realizó de forma más activa que antes obras de caridad, buscando mejorar su habla al público, ganando poco a poco el reconocimiento de los demás. La infelicidad que sufrió en su propia vida la hacía sentir genuinamente empática con las personas en dificultades. Su sensibilidad y entendimiento hacia los afligidos le daban la capacidad de confortar sin presionar. El trabajo humanitario había sido parte de su vida desde mucho antes de divorciarse. En 1987, Diana inauguró el Centro de Atención a los Pacientes con VIH-Sida en Londres, en donde causó un gran impacto cuando estrechó la mano de un paciente con la intención de romper el estigma. Asimismo ocurrió con los enfermos de lepra. Para 1989, durante un viaje que realizó en Indonesia, fue reconocida como la patrona de la misión de la lepra en Inglaterra y Gales, donde fue captada por las cámaras tocando los vendajes de las personas con lepra, utilizando esto para concientizar que la cura a esta enfermedad existía desde 1981 y que no era una enfermedad altamente contagiosa. En 1982 fue nombrada la patrona de Centerpoint, liderando una organización que visitaba a personas sin hogar. Debido a la influencia de Diana en esta organización, actualmente más del 70% de las personas que entran a este proceso logran un cambio positivo en su vida. En 1997, la princesa caminó por un campo minado en Angola. Para este año, el lugar era reconocido por tener la mayor tasa de personas amputadas debido a las bombas enterradas ahí después de varios conflictos bélicos. El acto de Lady Di logró recaudar recursos para Halo Trust, una organización que se encarga de eliminar escombros y minas antipersonas. También influenció el Tratado de Ottawa, donde se prohíbe la adquisición, producción, almacenamiento y utilización de este tipo de artefactos. Aunque el príncipe Charles fue su único matrimonio, eso no significa que haya sido el único con el que haya tenido una relación sentimental. De hecho, fueron varios hombres los que marcaron su vida de forma significativa, de los cuales te hablaré a continuación. Número 1. La figura paterna. El sargento Barry Manaki. El sargento Barry Manaki le dio a Diana un nombre en donde consolarse durante su infeliz matrimonio, el cual pasó rápidamente a una relación carnal. Estuvo presente cuando ella tenía solamente 23 años y sufría de depresión posparto después del nacimiento del príncipe Harry. El sargento, en ese entonces de 37 años, se convirtió en su confidente. Diana llegó a estar tan enamorada del oficial del Escuadrón de Protección Real que llegó a fantasear con dejarlo todo y fugarse con él. Desafortunadamente, este tórrido romance terminó en desastre cuando, en la boda del príncipe Andrew y Sarah Ferguson, oficiada en julio de 1986, Colin Trimming, el guardaespaldas de Charles, encontró a Diana y a su protector en una situación comprometedora. Gracias a esto, Manaki fue transferido a otros deberes diplomáticos un mes después. El 15 de mayo de 1987, Manaki muere en un accidente automovilístico mientras se dirigía a su casa en su motocicleta Suzuki de pasajero, conducida por el agente Steven Pitt, al chocar con un Ford Fiesta. Pitt declara que trató de evitar el automóvil, pero se produjo una colisión y Manaki salió despedido hacia la ventanilla trasera, muriendo prácticamente en el acto al partirse la espina dorsal en dos. Diversas teorías conspirativas han surgido después de su fallecimiento debido al romance que tuvo con la princesa, creyéndose que alguien del servicio secreto o de la familia real pudieron haber estado detrás del accidente, pero nada de esto ha sido comprobado. Número 2. El canalla. James Hewitt. Hewitt es conocido por haber roto el corazón de la princesa al cooperar en una memoria escrita en donde relataba los detalles de su romance. El ex oficial de caballería doméstica y comandante de tanque comenzó la relación con Diana en 1986 a los 27 años, cuando la conoció en un baile de cóctel.
en donde le prometió enseñarle a montar a caballo para acabar con su temor a estos. Esto desembocó en un romance de 5 años, que terminó cuando Hewitt se fue para servir en la Guerra del Golfo. Después de terminar su servicio, este decide volver a contactar con la princesa, pero esta, preocupada que su situación con él fuera tomada como total responsable de la decadencia de su matrimonio, decidió dejar de tomar sus llamadas. Sin embargo, esto le causaría problemas cuando, en 1994, se publicó el libro Princess in Love, escrito por Anna Pasternak, en donde se relata con lujo de detalle la relación extramarital. Diana más adelante dijo que se sentía desconsolada y traicionada por el soldado avaricioso que no tuvo ninguna pena ni culpa en venderla al mejor postor, además de tener que explicarle a sus hijos qué estaba pasando y de qué se trataba todo antes de que se enterasen gracias a los periódicos. Actualmente, James Hewitt se encuentra retirado, solo, avergonzado y lejos de la vida pública, además de ser odiado por los hijos de la princesa. El ex soldado, ahora de 64 años, nunca se pudo recuperar de la traición que su avaricia provocó. Número 3. El viejo amigo, James Gilby. El hombre que hizo la vida dentro del palacio tolerable. Fue el segundo mayor amor de Diana después de Hewitt. Incluso después de comprometerse con Charles, ella le seguía planchando sus camisas. A pesar de que nunca se sintió tan enamorada de él como de Hewitt, su affair escaló hasta el punto en el que empezaron a verse en casas prestadas de algunas amistades, tales como la elegante casa de Londres de Mara Burney. Desafortunadamente, fue con él que Diana experimentó uno de los momentos más embarazosos de su vida. En una llamada filtrada que fue publicada en el diario británico The Sun, se narraba una conversación comprometedora entre ellos durante la víspera de Año Nuevo, en 1989, en donde Diana despotricaba contra la familia real por hacerla sentir infeliz, además de hablar sobre su vida íntima mencionando que no querían que Diana quedara embarazada y usando con James el sobrenombre de Squidgy para referirse a Diana de forma cariñosa. Este reportaje fue todo un escándalo para la princesa, conociéndose popularmente como Squidgygate. Diana declaró años más tarde que esta conversación fue filtrada por el servicio secreto británico con tal de mejorar la imagen del príncipe Charles, cosa que aún así no sucedió. Gilby terminó con su prometida, Lady Alethea Saville, quien falleció en 1994 por sobredosis. Él nunca habló abiertamente sobre su relación con Diana. Número 4. El comerciante de arte Oliver Hoare. Amigo cercano de Charles y distribuidor de arte persa, Oliver Hoare era padre de 3, estaba casado y era 16 años mayor que Diana. Se conocieron en la semana Ascot en 1985. La princesa se sintió inmediatamente atraída por él y poco tiempo después se volvieron más cercanos al tener que Oliver ser intermediario entre ella y Charles cuando su matrimonio no iba bien. Casi de inmediato el comerciante empezó a pasar más tiempo con la princesa en el Palacio de Kensington para finalmente convertirse en más que amigos. Su aventura empezó poco después de que el padre de Diana falleciera en marzo de 1992. Se sospecha que Lady Di fue introducida al bondage y al sexo en exteriores gracias a Hoare, quien despertó sus deseos sexuales después de años de miseria durante su matrimonio con el príncipe Charles. Llegó al punto de que tenían sexo en los arbustos de los terrenos reales y visitándolo en una ocasión solamente con una gabardina y tacones. Diana estaba totalmente enamorada de él y soñaba con irse a vivir a Italia con Oliver y empezar una segunda familia a su lado. Desafortunadamente, Hoare no compartía los mismos deseos que Diana y terminó con la aventura luego de que su mujer, la rica aristócrata francesa Diane de Waldener-Hoare, amenazara con divorciarse. Oliver se había hecho de una sólida reputación como distribuidor de antigüedades islámicas y no quería que esto se fuera al traste junto con su matrimonio. Desafortunadamente, al hablar con Diana por teléfono, esta se negó a recibir un no por respuesta y mostró clara evidencia de inestabilidad mental cuando se convirtió en un stalker de su examante. Las llamadas incesantes de Diana empezaron y fue tal la cantidad de ellas que la policía tuvo que involucrarse.
La biógrafa real Lady Colin Campbell cuenta en su libro The Real Diana que la princesa se encontraba desquiciada en miseria y dolor debido a que había quedado embarazada y que tuvo un aborto en secreto. Gracias a que la relación entre ellos dos se hizo pública en 1994, Diana puso fin a esta aventura. Número 5. El billonario estadounidense Theodore Teddy Forsman. Mientras Forsman no tenía el buen ver de Hewitt ni de Hoare, sí era inteligente y tenía una vasta riqueza, la que podía proveer seguridad privada y jets privados. Se conocieron durante una cena de Lord Jacob Rothschild, en la que se sentaron juntos en el año de 1994. Ellos se sentían especialmente unidos debido a las historias similares que ambos tenían. Así como Diana, Teddy venía de una familia adinerada. No obstante, su padre era un alcohólico que aterrorizaba a su madre y que eventualmente perdió la fortuna familiar. La princesa también estaba fascinada con que él hubiera adoptado a sus 2 hijos de orfanatos en África, que conoció a través del trabajo que realizaba con la fundación de Nelson Mandela para niños en 1990. Desde el momento en que se conocieron, Forsman le envió flores cada semana durante 3 años y, aunque su relación duró poco menos de un año, permaneció cerca de ella hasta el final de sus días, aconsejándola cuando la escuchaba vía telefónica. 6. El hijo del presidente, John F. Kennedy Jr. Según su confidente Simon Simon, Diana a menudo hablaba de la química que existía entre ella y el hijo del, en ese entonces actual presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. La princesa contaba que tuvo una noche de pasión con JF Jr. en Nueva York y que, según ella, fue un 10 de 10. El par se conoció en 1995. Para ese entonces Diana tenía ya 3 años separada y estaba en espera del divorcio. Kennedy, que había tenido romances de alto perfil con celebridades, la estaba tratando de persuadir para darle una entrevista para su revista George. Ella se negó, pero aceptó reunirse con él en su suite en el Hotel Carlyle en Manhattan. Cuando Kennedy llegó, la princesa se quedó boquiabierta con su encanto y su cuerpo tonificado. No era sorpresa que había sido votado como el hombre más sexy vivo. Diana cuenta que se encontraban platicando y una cosa llevó a la otra, y finalmente terminaron en la cama. Fue pura química. Se mantuvieron en contacto un tiempo, pero Lady Di eventualmente aceptó que su amor no estaba destinado a ser. Número 7. El cirujano de corazón, Hasnat Khan. Diana conoció a Khan en el Hospital Real Brompton, cuando fue a visitar una amiga suya que estaba cuidando a su esposo hospitalizado. Para ella fue amor a primera vista. Su completo compromiso hacia la atención de sus pacientes y su poca o nula importancia hacia la atención de los medios lo hacían virtuoso a los ojos de Diana, que lo llamaba cariñosamente el Señor Maravilla. La princesa buscó de muchas maneras involucrarse en su vida. Se volcó hacia el estudio de la cardiología, además de empezar a llenar su guardarropa con túnicas de seda y ropa típica de Pakistán. Incluso llegó a considerar convertirse al Islam. En varias ocasiones se le vio a medianoche en el hospital para encontrarse con él a final de su jornada. Cuando se le cuestionó sobre esto, ella afirmó que iba 3 veces a la semana para consolar pacientes en estado terminal. A medida que la relación crecía, la paz en ella también lo hacía. Encontraba reconfortante la normalidad con la que Khan vivía. Él no estaba interesado en el glamour y le tenía pavor a la vida pública. En cuanto al doctor, no quería nada de ella. La amaba por lo que era, por su compasión y su deseo por apoyar las causas humanitarias. Las cosas se pusieron más serias cuando Diana empezó a viajar a Pakistán para poder familiarizarse con la cultura de Khan, además de investigar sobre un posible matrimonio a escondidas, cosa que habría sido imposible. Desafortunadamente, las cosas para la pareja no pintaban bien. Aunque Khan la amara y por más que ella hiciera el esfuerzo de involucrarse en su cultura y ganarse a su familia, sabría que ésta le habría imposibilitado tener una relación formal con ella. El doctor Hasnat Khan rompió con ella en 1997
debido a que el periódico The Sunday Mirror publicó una historia en la que hacía oficial el compromiso de ambos para casarse. Esto fue el punto de quiebre para él, que citó a Diana para decirle que todo había terminado, que no podrían tener nunca una vida como la que fantaseaba, y a partir de aquí, nunca más volvieron a verse. Número 8. El Playboy, Dodi Al-Fayed. Para Diana, Dodi parecía una excelente opción para su venganza contra sus examores. Era un nuevo heredero adinerado egipcio de 42 años, fiestero y adicto a la cocaína. La primera vez que se dejaron ver en público fue en el restaurante Lucas Carton en París el 25 de junio de 1997. 2 semanas después se les vio en el yate de $32 millones de Dodi. Así fue como los últimos días de su vida, Dodi pasó la mayoría de su tiempo presumiendo sus caros juguetes. Él veía a Diana como un boleto hacia la élite social, la corona británica, y haría todo lo que fuese con tal de ingresar a él, incluso casarse con la princesa. Desafortunadamente, esto no llegó a concretarse, ya que el 31 de agosto de 1997, la pareja sufriría un accidente automovilístico que acabaría con la vida de ambos. Diana y Dodi se acomodaron en el restaurante L'Espadon, en donde discutieron su futuro juntos. Se sentían muy emocionados y acordaron ir al departamento de la Rue Arsène-Houssaye, lugar que planeaban convertir en su hogar. Dodi le pidió a su chofer usual que manejara su limusina frente a los paparazzis que estaban acosándolos ese día, para distraerlos y así poder salir ellos en su Mercedes por la parte de atrás. Desafortunadamente, eso no funcionó y los fotógrafos lograron dar con el auto en el que se encontraban, por lo que inició una persecución que acabó en desastre. Detrás del volante se encontraba Henry Paul, el jefe de seguridad del Hotel Ritz. Este salió a toda velocidad del lugar, sin lograr evitar que los paparazzis los descubrieran y siguieran. Por algún motivo que se desconoce, Henry no siguió la ruta más próxima al departamento. En cambio, continuó por el camino hasta llegar al túnel del alma. A pesar de que el paso subterráneo tiene una pendiente por la entrada este, que obligaba a los vehículos a disminuir su velocidad, teniendo como límite de esta a 50 km por hora, esto no detuvo a Henry, disparando el vehículo a más de 110 km por hora cuando golpearon la apertura del túnel al lado del río Sena, por debajo del puente. El conductor, en un intento por corregir la dirección del vehículo para evitar la curva que se aproximaba a ellos, perdió el control y se estrelló contra el 13º pilar que soporta el paso inferior, dando un giro de 180 grados para finalmente golpear la pared contraria. Dodi y el conductor Henry Paul murieron en el acto. Diana sufrió heridas internas que llevaron a un sangrado masivo. El bombero francés Javier Gonmelon, de 51 años, fue uno de los primeros en llegar al lugar del siniestro. Dijo que las bolsas de aire que estallaron cuando Paul golpeó el pilar se encontraban empapadas de sus propias vísceras. También comentó que Diana estaba curiosamente libre de sangre y aferrándose a la conciencia. Tenía los ojos abiertos mientras la sacaban con cuidado de los restos humeantes. Javier le dio RCP, pero sufrió un paro cardíaco cuando la colocaron suavemente en la camilla. Otro bombero dijo que la escuchaba murmurar "Dodi, Dodi", una y otra vez, antes de que su cuerpo se convulsionara durante un ataque al corazón. La princesa Diana de Gales moriría horas más tarde en el hospital de la Petite Salpêtrière. Lamentablemente, Diana murió como había vivido gran parte de su vida, en agonía. Una revisión al informe oficial de la autopsia de 40 páginas de Diana revela que sufrió tórax colapsado y probable traumatismo craneal, cuando el Mercedes que la transportaba se precipitó a ese sólido pilar de hormigón. Millones de personas alrededor del mundo encendieron sus televisores con horror e incredulidad. Ellos comenzaron a hacer preguntas, muchas de las cuales no fueron respondidas con satisfacción. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué se estrelló? ¿Quiénes eran las personas involucradas? Y la pregunta central en la mente de todos: ¿fue un accidente o fue algo más siniestro? Uno de los grandes errores que se ven superficialmente
es que la policía francesa trató la escena como un accidente en vez de una de crimen. Después de remover a los heridos y muertos del vehículo, se llevaron el Mercedes sin haber sido fotografiado como es debido, para pistas o evidencias, para finalmente limpiar la calle lo más rápido posible, para liberar la vía de tráfico, pareciendo que la prioridad del gobierno francés es eliminar todo rastro de evidencia tan rápido como fuese posible. Se supo después que el accidente que el conductor Henry Paul se encontraba en estado de ebriedad. Había estado bebiendo esa noche y habían varios testigos que podían confirmarlo, además de que había estado tomando varios medicamentos tales como Prozac, un antidepresivo, Noctamid, un somnífero, Tiaprida, un neuroléptico a menudo usado contra el alcoholismo, y Autal, un camposato, un cóctel con el que no se recomienda conducir bajo ninguna circunstancia. Otra cosa a considerar es que, según un empleado del restaurante Le Point, el mismo Dodi habló con él para hacer una reservación en el lugar para proponerle matrimonio a Diana la misma noche en la que ambos murieron. Sin embargo, él mismo afirma que los comensales nunca llegaron y la reservación fue cancelada, aunque se sospecha que fue debido a la cantidad de paparazzis que abundaban en la zona. Algunas personas creen que Diana no debía terminar casada con un egipcio, y mucho menos tener un hijo con él. Una cosa era casarse con Dodi, pero tener un hijo fuera del matrimonio real era algo totalmente impensable. Una de las teorías de conspiración que más florece por la muerte de Lady Di es que sus más cercanos allegados eran conscientes que la princesa tenía un genuino temor por su vida. La conspiración toma fuerza gracias a la declaración de su mayordomo Paul Burrell, en la que comenta: la princesa había sido perseguida, socavada, tergiversada, malinterpretada toda su vida, y estuvo asustada los últimos años de esta. Ella pensaba que todas sus llamadas estaban siendo interceptadas. A menudo se sentaba en su escritorio en la noche y me escribía notas. En una de sus cartas se puede leer en una parte: esta es la parte más difícil de mi vida. Me temo que Charles va a organizar un accidente en mi auto. Voy a morir de heridas en la cabeza y seré asesinada para que él pueda casarse con Camila. Leí de su propio puño y letra que ella profetizaba su propia muerte. No estaba paranoica. Era una mujer joven e inteligente que estaba informada. ¿Qué significa esto? ¿Significa que estaba enojada o que ella sabía que iba a morir? No lo sé. Solo creo que es bastante extraño que ella estaba aquí un minuto y se fue al siguiente. Otros testigos de estas declaraciones fueron sus mismos abogados Lord Mishcombe, Maggie Rae y Sandra Davies, ya que en 1996 la princesa compartió serias creencias mortales con ellos. No obstante, estas preocupaciones tienen un origen poco convincente. Diana era una fuerte creyente de los psíquicos, espiritualistas, sanadores de energía y astrólogos. Al final de su vida estaba desesperada por una guía, alguien que la escuchara y diera las respuestas a sus preguntas. Tanto fue su obsesión con ellos que uno le persuadió a amarrarse un fósil a su pierna para ponerla en contacto con sus ancestros. Desafortunadamente, lo único que estos charlatanes provocaron fue un efecto devastador en la salud mental de Diana, cayendo cada vez más en reclamos y paranoias cada vez más extravagantes hacia el final de su vida. Su mayordomo cuenta también que en varias ocasiones le pidió arrastrarse por debajo del auto en búsqueda de algo fuera de lo normal, debido a su paranoia, llegando a pensar que departamentos de inteligencia tales como la CIA y el MI6 estaban detrás de ella. En parte tenía razón, pero no por ella. La CIA estaba detrás de Dodi Al-Fayed por el consumo de sustancias ilícitas y a Diana la tenían también vigilada debido a sus críticas abiertas hacia la carrera armamentista de Estados Unidos, la que preocupaba al gobierno de este. En cuanto al MI6, estos también habían escuchado los rumores de la posible boda entre ellos y el hijo que Diana buscaba con el heredero egipcio, por lo que la tuvieron en vigilancia al final de su vida. Ahora, otro motivo por el cual se cree que Diana fue objetivo del MI6 es que mantenía 10 videocassettes y varios audiocassettes en donde se mostraban fuertes evidencias de la ambigua sexualidad del príncipe Charles, e incluso conservaba una fotografía donde se podía ver claramente al heredero de la corona teniendo relaciones sexuales con otro hombre.
Todo este material fue guardado en una caja que se conocía como las joyas de la corona. Esta caja fue a parar a las manos de la hermana de Diana, Lady Sarah, que, en vez de destruirla, decidió dársela con toda confianza al mayordomo Paul Burrell para que la guardara. El 18 de enero del 2001, la casa del mayordomo fue cateada, en donde se encontraron más de 2000 artículos pertenecientes al Palacio de Kensington. No obstante, la misteriosa caja Pandora, a la cual llamaban las joyas de la corona, no fue encontrada. Y finalmente tenemos el otro auto. Varios testigos afirman haber visto un auto blanco. La mayoría concuerda con que era un Fiat Uno, que se encontraba en la entrada del túnel y que el Mercedes alcanzó a golpear. Según la investigación policíaca, varios testigos identificaron al dueño y conductor en aquella noche del Fiat Uno, un ex taxista de ascendencia vietnamita llamado Le Van Tang. Este, en cuanto se encontró, se descubrió que su auto había sido pintado de color rojo solamente unas horas después del accidente de Diana. Ante la solicitud de una declaración por parte de las autoridades, este simplemente dijo que estuvo trabajando como guardia de seguridad esa noche. No obstante, según su propio padre, este llegó después de su jornada laboral con la urgente necesidad de pintar su auto de color rojo. A pesar de estas pruebas, que si bien son circunstanciales, pero pueden conseguir una investigación más a fondo contra el señor Van Tan, la policía francesa descartó su participación en el accidente y lo dejaron ir sin ningún inconveniente. A lo largo de su vida, Diana de Gales se hizo de varios enemigos por la forma en la cual vivió, de los cuales la corona británica por su relación fallida con el príncipe Charles y su vida posterior al divorcio, y las empresas armamentistas, ya que su campaña antiminas terrestres provocó que éstas fueran exiliadas en diferentes partes del mundo, dando así un duro golpe a las fabricantes de estas. Tenían serios motivos para sacarla del mapa, de una manera u de otra. No obstante, cabe recalcar que, mientras los análisis forenses explícitamente muestran un alto nivel de alcohol y diversas drogas que imposibilitaban al conductor Henry Paul conducir esa noche, las teorías que se presentan como culpables a estas magnoentidades solo muestran una amenaza ligeramente tangible y que, sin alguna prueba o evidencia que denote algún culpable, quedarán meramente en eso, en teorías conspirativas sin pies ni cabeza. Me gustaría saber tu opinión, déjala en la caja de comentarios. Recuerda que puedes encontrarnos en diferentes redes sociales, además de mi página personal. Los links estarán en la descripción. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.